En relación con el sistema internacional, Javier, ¿ha habido algún papel, algún rol, por ejemplo, de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la ONU o de la misma OIT? ¿Cómo se ha desarrollado el ala internacional de este conflicto? Cuando ocurrieron los sucesos de Bagua, estas muertes que mencionaba al inicio, el relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, vino al Perú justo para hacer una visita de inspección y poder indagar sobre los hechos, y sobre eso se elaboró un informe. Es interesante que en ese informe una de las apreciaciones que se hace respecto al origen de este conflicto tiene que ver con el tema derecho a la consulta previa, la necesidad que esto sea tomado en cuenta para prevenir futuras situaciones conflictivas, ¿no? Por el lado de la OIT, cabe mencionar de constantes informes y opiniones, en este caso de este comité de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones que hay de la OIT, llamando la atención al Estado peruano por esta omisión en la regulación del tema de la consulta previa, ¿no? Cada vez estos informes han sido más fuertes, y la posición del gobierno en esto ha sido prácticamente insostenible, ¿no? También hay que mencionar lo que se hizo a nivel del sistema interamericano, porque justo el año pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo una audiencia temática sobre consulta previa referida a Perú. Y allí el gobierno peruano inicialmente sostenía que ellos ya hacían consulta previa, que es esto que ellos llaman los talleres informativos, pero luego, producto del intercambio que hubo con los comisionados, reconocieron de que estaba pendiente una ley, ¿no? Entonces, frente a todo lo que es el sistema internacional de protección de derechos humanos, hay una suerte de presión de parte de diversos sectores que le dicen: cumpla lo que usted se compromete frente al sistema internacional. Y a eso me refiero cuando digo que el gobierno está en una posición difícil, ¿no? Porque trata de, sostener una posición que internamente no tiene mayor asidero. Creemos que esto tarde o temprano va a llegar a un punto límite, ¿no? O sea, no se puede defender lo insostenible por largo tiempo. Esto puede sacar a uno de un momento dado, pero no en el mediano, en el largo plazo. Finalmente, Javier, Exprésala es un proyecto latinoamericano, un punto de encuentro para estudiantes, profesores, activistas del derecho en diferentes países. ¿Qué lecciones y qué ideas deja hasta el momento este caso de Bagua para conflictos similares que tú hayas visto que se juegan en diferentes partes de la región? Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Creo en principio, una de las lecciones que aquí nosotros incluso hemos valorado mucho es el uso de los mecanismos institucionales, ¿no? Nosotros lamentamos mucho que la interposición de demandas y de recursos, tanto a nivel interno como a nivel externo, hayan tenido que darse después de los sucesos violentos del 5 de junio y no antes. Creo que esto es un indicador de que deben difundirse más el uso de estas herramientas, de estos mecanismos que están allí a disposición del ciudadano y de los colectivos para la protección de sus derechos. Un segundo aspecto creo que tiene que ver con el uso, estratégico de ciertas medidas que algunas organizaciones hacen en coordinación con los movimientos indígenas, ¿no? Es decir, hay situaciones que pueden generar un impacto que englobe a colectivos mayores, ¿no? Una de las enseñanzas que deja esto es que podrían, utilizarse mejor algunas herramientas para tener impactos mayores que además sienten precedentes, ¿no? Esto que le contaba hace un momento sobre la sentencia del Tribunal Constitucional es producto justamente de ese esfuerzo de por fin plantear casos ante el máximo intérprete tenemos en el Perú de la Constitución y que antes no se había hecho.
lo interesante es que eso genera efectos no solamente en quienes interponen la demanda, sino en toda la población, ¿no? Entonces, a eso me refiero con un uso estratégico que podamos tener de estos mecanismos, ¿no? Una pregunta ahí, Javier, específica, que tiene también connotaciones latinoamericanas. ¿Qué tipo de conflictos o qué tipo de proyectos, de medidas son las que más preocupan a los pueblos indígenas que han estado involucrados en estos conflictos? Porque tú mencionabas que se movilizaron, por ejemplo, los pueblos indígenas amazónicos. Sí. A propósito de algunos decretos, ¿qué decretos, qué tipo de medidas, qué tipo de proyectos son los que implican más riesgo y más problemas? En ese momento fueron básicamente decretos que afectaban todo el tema del territorio, recursos naturales, una nueva ley forestal, fueron las que dieron origen a Bagua. Pero cabe mencionar que en el último año, este es un tema, como diríamos aquí en Perú, como que ha aprendido. Y actualmente en zonas andinas hay una serie de conflictos sociales, básicamente con industrias extractivas, y donde lo que reclaman las comunidades y pueblos indígenas es ¿por qué no se nos consulta? Entonces, después del 5 de junio, después de lo de Bagua, lo que ha quedado es esta mención, bueno, desde ahora el derecho a la consulta es un elemento a ser tomado en cuenta. Pues muchas gracias, Javier, por esta entrevista para Expresa. Ha sido muy interesante y seguramente va a ser útil para personas en diferentes partes de América Latina. Gracias también.